Bienvenidos al segmento de la entrevista de su espacio informativo TCN. Hoy vamos a abordar un tema de interés nacional. Es necesario poner la debida atención para que conozcamos cuáles son los diferentes mecanismos o organismos que se encargan a velar o a proteger los derechos humanos en El Salvador, y también aquellas instituciones a nivel regional que velan pues precisamente para la protección de los derechos humanos. Para ello, nuestro invitado, el licenciado abogado Pedro José Cruz Rodríguez, con vasta experiencia en materia de derechos humanos. Él ha estado en el Socorro Jurídico Monseñor Romero, también ha estado en la Fiscalía General de la República, así también se ha desempeñado como consultor internacional en la hermana República de Guatemala en el programa Estado de Derecho de FUSAID. Así también ha estado como oficial nacional de programas de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, y en la actualidad se desempeña como abogado consultor en el ejercicio libre de la profesión de abogado. Así que bienvenido a nuestro invitado, licenciado Pedro José Cruz Rodríguez. Bienvenido al segmento de la entrevista, licenciado. Muchas gracias. Licenciado Cruz, pongamos al descubierto a nivel de información para todos los salvadoreños cuáles son los organismos a los cuales se puede acudir cuando ya hay una resolución por las autoridades nacionales y no estamos conformes con este tipo de resoluciones. Entonces, ¿cuándo debemos acudir a los organismos en materia de derechos humanos de carácter internacional? ¿Cuáles son estos organismos que existen en El Salvador y en la región centroamericana, para comenzar? Bueno, en el caso salvadoreño tenemos la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como un primer eslabón en la cadena de la búsqueda por velar por la protección de los derechos humanos. Pero yo quiero aclarar un punto antes, y es que ante la vulneración de un derecho humano, cualquiera que éste sea, deben activarse los mecanismos legales tradicionales o naturales que se tienen para restablecer los derechos según el ordenamiento jurídico. Si la afectación radica en un derecho o en un procedimiento administrativo, habrá que acudir a la instancia, al ministerio o a la entidad que ha vulnerado el derecho para que, por la vía de los recursos, revocatoria o apelación, se restituya el derecho vulnerado. Si, en cambio, la afectación produjo la comisión de un delito, entonces debe activarse el mecanismo de la Fiscalía General de la República para que éste investigue, sancione o busque la sanción de los responsables, y evidentemente que el organismo judicial va a determinar en su caso si hay lugar a la pena. Si en este organismo ha fallado aún el intento por la reivindicación de los derechos, también se dispone de utilizar los recursos que existen, la revocatoria, la apelación o casación. En última instancia, puede, si es que es procedente legalmente, accederse por la vía del amparo ante la Sala de lo Constitucional. En todo caso, es conveniente acudir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que esta institución lleve de manera paralela al juicio que se está desarrollando, ya sea en lo penal, en lo administrativo, en lo civil, etcétera, que lleve un expediente para ir constatando el accionar de las autoridades, que el procedimiento sea el debido, que la víctima esté siendo atendida y escuchada de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución o en las leyes. Si todo este sistema no funciona, ni aún utilizando los recursos, ni siquiera teniendo una decisión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, solo entonces se habilita la posibilidad de acudir a un organismo internacional. Licenciado, haciendo un breve resumen de lo que usted manifiesta, es de entender que hay que agotar todas las instancias procesales, es decir, a través de nos violentaron los derechos, tratamos de reivindicarlo a través de un procedimiento acudiendo a las instancias correspondientes, pero una vez agotada toda esta es cuando se habilita el derecho para hacer uso de un organismo internacional. Hasta ahí estamos bien. Es correcto. En el caso que la Corte Suprema, como máxima autoridad, para agotar todas las instancias debemos de llegar a la resolución de la Corte Suprema de Justicia, y no se nos logró reivindicar el derecho. Ahí, ¿cuál es la opción entonces? Ahí queda habilitada la utilización de los mecanismos internacionales, que para el caso salvadoreño, en un primer término, se tendría el abocarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De
De hecho, en esta comisión se requiere como un prerequisito fundamental haber agotado completamente los recursos internos. Entonces se procede con la presentación de una petición ante esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hace una valoración preliminar de los hechos. Ahí, en esa valoración preliminar, determina si se cumplen los requisitos de forma, los requisitos de derecho, para posteriormente decretar la admisibilidad o no. En esta etapa introductoria o preliminar, la Comisión puede hacer del conocimiento del Estado infractor, en este caso sería del Estado salvadoreño, que se ha recibido una petición y que comente lo que corresponde. Licenciado Cruz, una consulta. Cuando hablamos de esta comisión, ¿en qué país específicamente está esta sede? La Comisión Interamericana, por disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por decisión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, tiene actualmente su sede en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Hay en este momento una discusión bastante fuerte en el seno de la OEA para cambiar la sede a un país latinoamericano, concretamente a Costa Rica, dado que curiosamente esta comisión tiene una función para hacer un paralelo como de una fiscalía. Es decir, que ellos no deciden la sentencia, sino que investigan el hecho para presentar los cargos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esta sí es la que juzga y establece la sanción. Y la Corte queda en San José, Costa Rica. Entonces dicen, ¿cómo es posible que el ente investigador o el que recopila toda la información para preparar o sustentar un caso se encuentre en Estados Unidos y luego tenga que movilizarse, viajar y desplazar toda su logística, su personal, los elementos de prueba incluso que haya podido recoger y los tenga en su seno, los debe llevar hacia Costa Rica, haciendo el procedimiento todavía más largo, un poco carente de lógica, sobre todo en la parte de la organización del caso, la preparación y la presentación, etcétera. Unido a otros argumentos más de índole de la política internacional, en donde se está discutiendo que cómo es posible que exista la Comisión Interamericana en un país que no reconoce la competencia de esa comisión para que ese país sea investigado por violaciones de derechos humanos. Es como un contrasentido, que yo te proveo de las instalaciones, te proveo la sede, te apoyo para que funciones en mi territorio, pero no formo parte del tratado, a mí no me puedes juzgar. Entonces, ese contrasentido que algunos llaman doble moral, es el que también están impulsando algunos personeros para intentar cambiar la sede de la comisión. Pero una cosa sí es importante, no es tanto donde que está ubicada la comisión, sino que el mecanismo es factible. Sí, es tardado, pero es factible, se puede utilizar. La comisión puede recibir la petición por cualquier vía, electrónica, por vía fax, por el correo normal, etcétera. Y creo que es un mecanismo que debe utilizarse, ya sea que quede en los Estados Unidos o si después se dispone que sea trasladado para otro país. Licenciado Cruz, cuando hay una decisión por parte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿es de estricto cumplimiento para el país infractor? Ahí tenemos un problema, por decirlo de alguna manera, de derecho internacional. Veamos, la Comisión Interamericana existe y los procedimientos que ésta desarrolla existen en virtud de un tratado internacional que se llama Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese es un tratado que está ratificado por El Salvador y por la mayoría de países del continente americano. Si el tratado se encuentra ratificado, es claro que debe operar el principio de la bona fide, el principio de la buena fe, el principio de la buena voluntad de cumplir el tratado. Basados en ese principio, es claro que aunque el tratado diga que la Comisión Interamericana solo puede dar recomendaciones, si yo tengo la buena fe de cumplir el tratado, debo cumplir las recomendaciones de la Comisión, aunque no tengan esa fuerza legal de una sentencia definitiva, pero son una recomendación. Basados en ese principio, pues las recomendaciones de la Comisión deberían ser
de obligatorio cumplimiento. En la práctica no ocurre eso. Y por eso es que en muchos casos la comisión, al ver que sus recomendaciones no son cumplidas, prepara el paquete de casos, prepara su juicio, sus argumentos, sus pruebas y presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actuando, como decía al principio, como una especie de fiscalía que presenta cargos acusatorios contra un Estado en la Corte Interamericana. La Corte sí finalmente va a decidir en sentencia que esa no es una recomendación. Esa sentencia sí es de obligatorio cumplimiento. Bien, a nivel de ejemplo, licenciado Rodríguez, podríamos mencionar, aquí muy casos han salido a la luz pública cuando se trata de activar organismos de carácter internacional, pero lo que se dio recientemente acá es cuando un partido político acude a un organismo internacional porque no querían cumplir una sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional. ¿Realmente se agotaron todas las instancias en ese momento? Veamos, lo que pasa es que ahí se trata de un caso distinto, porque entiendo yo que formalmente es la Asamblea Legislativa la que acudió a la Corte Centroamericana de Justicia, que tiene una competencia diferente de derechos humanos. Entonces ahí se trató más de un juicio de carácter del funcionamiento del Estado, un juicio más de la disputa política que existía en ese momento entre dos entes estatales para dirimir una controversia de gobierno interno. Esa es una posibilidad que existe, recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia, pero en un caso completamente distinto. Cuando se acudió ahí no se fue porque se alegara una vulneración de derechos, sino porque se alegaba un enfrentamiento político entre poderes iguales. Eso fue otro objeto de controversia. Pero volviendo al asunto de derechos humanos, El Salvador ha tenido o tiene varios casos pendientes en la Comisión Interamericana, y hay otros casos que ya fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y El Salvador ha sido condenado por violar derechos humanos. ¿Podríamos mencionar a nivel de ejemplo un caso concreto donde El Salvador haya sido condenado por un organismo internacional? Sí, por ejemplo, tenemos el caso de la masacre del Mozote, tenemos el caso de la desaparición forzada de las hermanitas Serrano Cruz y tenemos también el caso por la denegación de justicia por el asesinato del arquitecto Ramón Mauricio García Prieto. Son los tres casos en los que el Estado ha sido condenado y la Corte Interamericana ha establecido un procedimiento de cumplimiento de sentencia y de reparación para las víctimas, mismos que se encuentran todavía pendientes o en trámite por el Estado salvadoreño. Bueno, muchísimas gracias entonces, licenciado Rodríguez. Ha sido un verdadero placer que usted nos acompañe en este segmento de la entrevista, pues para conocer un poco de estos organismos. Bien, para concluir, licenciado, y para despedirlo de nuestros amigos televidentes, ¿cuál sería el llamado cuando una persona pues considere que le están violentando, que le están vulnerando sus derechos? Bueno, creo que el llamado tiene que ser a utilizar las instituciones. Es cierto que a veces los trámites son un poco tardados, son un poco engorrosos, pero es peor guardar silencio. Lo mejor que existe ante una vulneración de derechos humanos es la denuncia, acudir a las instancias correspondientes, llegar a la Procuraduría de Derechos Humanos si no se tuviera alguna otra asesoría jurídica y procurar, por supuesto, el resarcimiento de los derechos. El peor enemigo de la violación de derechos humanos es el silencio ciudadano. Bueno, no me queda más que agradecerle al licenciado Pedro José Cruz Rodríguez por habernos acompañado y compartir con nosotros todos estos conocimientos en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, licenciado. Muchas gracias a ustedes. Bien, a ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros. Hoy damos paso a nuestros patrocinadores y es el segmento empresarial. Jacarandas con ustedes.